Hola, ¿cómo les va? Un placer saludarles nuevamente en este nuevo episodio, ¿no? Episodio de La medida de un hombre. La semana pasada no pude conectarme con ustedes porque estaba con un problema de salud, entonces no alcancé a poder conectarme, pero hoy quiero hablar acerca de otra de las cualidades o atributos que se pueden ver en un hombre maduro. Hemos estado hablando acerca de el carácter básicamente de un hombre espiritual, de un hombre que sirve en la iglesia, por ejemplo, un hombre que está trabajando como un ministro en la iglesia, o incluso como otros lo denominan, pues un hombre que es un anciano, un líder en la congregación local. Pero al mismo tiempo, como hemos hablado desde el principio de toda esta serie, estas escrituras que aparecen en Primera de Timoteo, capítulo 3 y Tito también, nos hablan, si bien es cierto, del carácter de un anciano, un pastor, un líder en una congregación cristiana, también al mismo tiempo nos habla acerca del estándar que Dios quiere que cada uno de nosotros como hombres podamos tener. Entonces, de cierta manera, lo que vemos en estos pasajes reflejan el tipo de carácter que Dios quiere que tengamos. Una de las cosas que hablamos al principio de toda esta serie y tiene que ver con la escritura que está en Daniel capítulo 1, si usted se acuerda, y generalmente estoy recordando este pasaje porque es la base de todo el estudio que estamos realizando, la base del estudio que implica que un hombre de Dios necesita tener convicciones basadas en las escrituras, debe tener la convicción de agradar a Dios en todo, debe tener la convicción de estar lleno del Espíritu Santo también. Entonces, estamos hablando, de acuerdo a lo que vimos en Daniel capítulo 1, versículo 8, de un hombre que ha tomado la determinación de vivir de acuerdo a los principios, valores que rigen a un cristiano. Es decir, estamos hablando de un hombre con principios morales, con principios que están basados en las escrituras y que estos principios se reflejan básicamente en su estilo de vida. No hablamos de un hombre perfecto, para nada, no estamos hablando de un hombre perfecto, de una persona que nunca se equivoca o que nunca comete errores, eso sería básicamente hablar del Señor. No estamos hablando de eso, estamos hablando de hombres que han tomado la decisión, que hemos tomado la decisión de ser hombres ejemplares para otras personas. Entonces hoy quiero volver a tocar la escritura en primera de Timoteo, capítulo 3, donde se nos está hablando acerca de estas cualidades o calificaciones que tiene un hombre espiritual, un hombre maduro, un hombre que va a gobernar su familia, que va a dirigir a otros, que va a guiar a otros también, un hombre que tiene carácter firme y que está pegado a las escrituras. Y fíjese que la vez pasada hablábamos acerca de que un hombre de Dios es un hombre apto para enseñar, un hombre capaz de enseñar. Y veíamos varias atribuciones también que se relacionaban con este concepto, con la idea de ser apto para enseñar. Pero fíjese que después de que Pablo habla acerca de que un hombre de Dios debe ser capaz de enseñar o apto para enseñar, dice que este hombre no debe ser borracho, no debe ser borracho. Y la NBI, la nueva traducción de la Biblia internacional, la nueva versión internacional, traduce la palabra griega que se refiere a no estar emborrachado o no ser dado al vino, no ser dado al vino. De hecho, la versión Reina Valera utiliza este concepto, no dado al vino. Y se refiere básicamente a un hombre que se emborracha, a una persona que pasa mucho tiempo con el alcohol, no necesariamente al que toma una copa de vino, por ejemplo, al almuerzo o en algún momento del día o incluso por recomendación médica. Hay personas que han sido recomendados, por ejemplo, para tomar al menos una copa de vino al día o en algún momento de las comidas para su salud. Como Pablo también le recomienda a Timoteo debido a sus problemas de estómago, él le dice que tome agua mezclada con vino. Entonces, no estamos hablando de esa persona que toma una copa, un vasito de vino, sino que básicamente estamos hablando de una persona que pasa tiempo con el alcohol, que anda emborrachado, que utiliza su tiempo libre, por ejemplo, para ir a la cantina, para ir a un bar, para compartir con sus amigos y emborracharse. Entonces hablamos de una persona que es dada al vino. El versículo 3 entonces de Primera de Timoteo, capítulo 3,
empieza diciendo que el hombre espiritual, el hombre maduro, el hombre de Dios, debe tener el control de sí mismo, porque si uno está emborrachado, si uno está bajo la influencia del alcohol o de cualquier adicción, aquí Pablo está hablando acerca del vino, porque tiene consecuencias nefastas también en las personas, pero hay muchas otras adicciones también que pueden generar lo mismo que genera la conducta de beber mucho vino, de emborracharse. Hay drogas, por ejemplo, hay personas que viven bajo la influencia de las drogas y eso obviamente le hace tener su mente básicamente consumida por otro tipo de cosas. La influencia de un hombre borracho, la influencia de un hombre drogado, afectará pues su juicio. Y lo que estamos hablando acá en Primera de Timoteo y Tito es de un hombre que tiene la capacidad de dominarse a sí mismo. Recuerde que empezamos hablando en toda esta serie, después de tocar el tema de Daniel capítulo 1, versículo 8, que un hombre de Dios debe ser intachable. Entonces hablamos de una persona que es respetada en la comunidad, que la gente mira e identifica como una persona que es un ejemplo, no perfecta, obviamente, ya lo dije hace un momento, pero sí un ejemplo. Y un hombre borracho nunca es un ejemplo para los demás. ¿Por qué? Porque su mente está bajo la influencia del alcohol. Entonces, un hombre cristiano, un hombre maduro espiritualmente no puede ser un hombre dado al vino. Ahora es importante considerar este requisito porque nos habla principalmente de qué cosa influencia nuestra mente. Usted sabe que si nuestra mente está influenciada por algo, las decisiones que tomamos también van a estar basadas en eso que nos influencia. Si, por ejemplo, es el vino o el alcohol lo que influencia mayormente nuestra mente, nuestras decisiones, a pesar de que en lo profundo de nuestro ser querramos tomar buenas decisiones, la influencia del alcohol nos va a llevar a tomar decisiones que no necesariamente son las más positivas. Un borracho no toma buenas decisiones, al contrario, generalmente se mete en problemas. Un hombre borracho, un hombre que está bajo la influencia de las drogas, se mete en problemas. Y no solo él, sino que además genera consecuencias en otras personas. Entonces es importante para nosotros al momento de estudiar este pasaje considerar la influencia de nuestra mente. ¿Qué está influenciando nuestra mente? Fíjese que los hombres que Dios usó en la Biblia y especialmente hablando del Nuevo Testamento eran hombres controlados por el Espíritu Santo. Estaban controlados por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 4, por ejemplo, fíjese usted, vamos a leer algunos pasajes hoy día, aparte de la primera carta de Timoteo, donde aparecen todas estas referencias. En Hechos capítulo 2, versículo 4, se nos muestra cómo estos hombres empiezan a estar influenciados por el Espíritu Santo. Fíjese usted, Hechos 2, versículo 4, hablando de los apóstoles que habían empezado a ser llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar con toda la gente que estaba en esta fiesta de Pentecostés. Dice la Escritura, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. No vamos a entrar en la doctrina de las lenguas, ¿no? No quiero hablar de eso porque la palabra lengua se refiere a idiomas. Entonces estas personas no estaban hablando en lenguas extrañas, estaban hablando en diferentes idiomas para que las personas que llegaron a esta fiesta pudieran entender lo que los apóstoles estaban hablando. Así que los apóstoles pues hablaban en griego, en hebreo, en diferentes idiomas de ese momento. Si esto ocurriera ahora, probablemente las personas que están hablando sin tener conocimiento de esos idiomas, hablarían en inglés, en chino, en diferentes otros idiomas, en portugués, qué sé yo, estarían hablando en diferentes idiomas para que las personas que llegamos ante esta manifestación o a esta predicación podamos entender. De hecho, las lenguas eran usadas en el primer siglo para evangelizar a las personas que llegaban a las congregaciones y hablaban otros idiomas, ¿no? Entonces, bien importante considerar eso. Pero no nos metamos ahí ahora. Veamos simplemente que todos estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 4. También en Hechos capítulo 4, en el versículo 31, nos encontramos con lo siguiente. Fíjese usted, Hechos 4, 31. Después de haber orado, dice la Escritura, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno.
Entonces estos hombres, estas personas que estaban ahí reunidas, fueron llenas del Espíritu Santo. Les vino esto para que ellos pudieran predicar el mensaje. Tenían ánimo, tenían fuerza, tenían poder, como Jesús también lo había predicho en Hechos capítulo 1, versículo 8. Estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Por otro lado, en Hechos 6, versículo 3, se nos dice que entre toda la congregación se eligieron algunos hombres para que pudieran suplir necesidades en la misma iglesia. Y dice que estos hombres, en el versículo 3, eran hombres que estaban llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y que tenían buena reputación. Eran hombres llenos del Espíritu Santo. Dios no usó borrachos, por ejemplo, que estaban bajo la influencia del alcohol para entregar el mensaje de salvación. De hecho, si alguno de nosotros, por ejemplo, empieza a predicar borracho porque tiene esta influencia del alcohol en su mente, pues para nada es un buen ejemplo para los demás. No es un buen ejemplo para la congregación. Necesita cambiar, arrepentirse, porque un hombre de Dios debe ser un ejemplo para los demás. Yendo, por ejemplo, a Efesios, capítulo 5, si usted va aquí a la carta de los Efesios, en el capítulo 5, nuevamente el apóstol Pablo también aquí nos toca el concepto de la embriaguez, pero de una sustancia diferente. Fíjese que en Efesios capítulo 5, versículo 18, y voy a leer un poquito antes, voy a leer desde el versículo 15 para que entendamos un poco la idea. Dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir. Fíjese que Pablo está hablando acerca de la conducta. La conducta. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y fíjese lo que dice aquí, verso 18. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Y él está hablando de la conducta cristiana. Él dice, no tengan cuidado, perdón, tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Y después dice, no se emborrachen con vino, porque esto lleva al desenfreno. Y obviamente, si uno está emborrachado, si uno está bajo la influencia del alcohol, esto le puede llevar al desenfreno, a cometer locuras, a cometer acciones que pueden ser hasta depravadas. Incluso hoy mismo, en nuestros días, vemos en las noticias prácticamente todo el tiempo cómo una persona que estaba emborrachada peleó con otro, o peleó con alguna mujer, o incluso se hizo daño, le hizo daño a otra persona. Hay personas que ahora pueden estar en la cárcel debido a que, producto del desenfreno que ha provocado el vino en sus vidas, han cometido un error garrafal, algo tremendo. Y un siervo de Dios no debe andar en estas cosas. Ser lleno del Espíritu Santo es estar controlado por la influencia del Espíritu Santo. Ser lleno del alcohol es estar controlado por la influencia del alcohol, así como con las drogas. Ser lleno de la influencia de las drogas es estar controlado por esa droga. O si la pornografía es lo que controla nuestra mente, pues estamos controlados y llenos de la influencia de la pornografía o de alguna adicción que puede llevarnos a tomar malas decisiones. Por ende, el requisito de Dios para un cristiano maduro es que nos influencie el Espíritu Santo y no otras sustancias que pueden ser nocivas para nuestra salud y al mismo tiempo nocivas para otras personas, como seres queridos, hijos, esposas, ¿no? Que pueden también ser maltratadas debido a esta conducta pecaminosa. Por otro lado, fíjese usted que la semana anterior, la vez pasada, hablamos acerca de ser apto para enseñar. Y cuando uno está bajo la influencia del Espíritu Santo, esto implica que la palabra de Dios habita en nosotros, que estamos hablando de la palabra de Dios, que nuestra mente está llena de la palabra y por ende enseñamos la palabra. Pero cuando una persona está llena de estas sustancias como el alcohol, su mente está llena de otras cosas y por ende lo que enseña no necesariamente refleja lo que Dios quiere que uno hable. Entonces, anteriormente veíamos que un hombre de Dios maduro debe ser apto para enseñar, pero cuando estamos bajo la influencia de alguna de estas sustancias, nuestro ejemplo para nada es correcto. Entonces debemos considerar, por ejemplo, lo que está llenando nuestra mente todo el tiempo. ¿Con qué nos estamos llenando todo el tiempo? ¿Qué llena nuestra mente? ¿Qué nos influencia?
porque un hombre de Dios debe estar lleno del Espíritu Santo, de su palabra, para tomar decisiones en base a la palabra, para ser sabio en base a lo que sabe, en base a lo que conoce. Pero si nuestras mentes están influenciadas por otras cosas, entonces las decisiones que tomamos definitivamente no van a estar basadas en convicciones bíblicas. Ahora, consideremos nuestra vida diaria. Tomemos en consideración todo lo que hacemos durante el día a día. ¿Cuánto tiempo pasamos, usted y yo, por ejemplo, llenándonos de una buena dosis de la palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos estudiando la Biblia, por ejemplo? Y usted puede decir que es que no tengo tiempo. No, no, no. Todos tenemos tiempo para estudiar la Biblia. Lo que pasa es que muchas veces no lo administramos bien el tiempo. Usamos el tiempo en cosas que no son productivas. Vemos cosas que no nos ayudan, escuchamos cosas que no nos ayudan y al final terminamos siendo influenciados por muchas cosas de este mundo. Entonces es bien importante considerar qué es lo que está influenciando nuestra mente, qué es lo que influencia nuestra mente en la mañana, al mediodía, en la noche antes de acostarnos, qué es lo que influencia nuestra mente. ¿Qué es lo que influencia nuestra mente al momento de que vamos camino al trabajo o al momento en que estamos almorzando? ¿Qué está influenciando nuestra mente? Cuando encendemos la radio en el automóvil, por ejemplo, ¿qué escuchamos ahí? ¿Qué tipo de música escuchamos? ¿Influencia nuestra mente de manera positiva? Y eso no quiere decir que no vamos a escuchar alguna canción o algún ritmo, por ejemplo, que sea secular. No, pero sí debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos, porque lo que escuchamos llena nuestra mente y si estamos escuchando cosas que son pecaminosas, promiscuas, que son inmorales, impuras, definitivamente nuestra mente va a estar llena de pensamientos de ese tipo. Entonces, cuando eso pasa, necesitamos tener mucho cuidado con lo que está llenando nuestra mente. Podemos decir, por ejemplo, que la palabra de Dios maneja nuestro pensamiento. Podemos decir, al igual que Daniel, que estamos comprometidos con hacer lo que a Dios le agrada, a pesar de que el mundo nos esté bombardeando con diferentes cosas. Porque esto habla de un carácter espiritual, habla de la disciplina de un hombre de Dios. ¿Cuál es la mayor influencia que recibe nuestro corazón? Y al hablar de corazón hablo de mente también. A diario. ¿Cuál es la mayor influencia que recibimos a diario? ¿De dónde viene esa influencia? Si bien es cierto, Pablo se refiere al peligro de emborracharse, este concepto o idea, como le decía un momento, también nos lleva a considerar todo lo que tiene que ver con la vida adicta, la adicción a algo. A veces la glotonería, el deseo de comer y comer y comer, el materialismo, el deseo de tener y tener y tener cosas, puede ser también algo que maneje nuestra mente y nos lleve a tomar decisiones equivocadas, a sobreendeudarnos, a pedir prestado dinero de otras personas sin poder pagar, a comer en exceso descuidando nuestra salud. Entonces es bien importante considerar qué nos está influenciando. Cualquier adicción que no sea la adicción a la palabra de Dios nos va a traer malas consecuencias, muy malas consecuencias. Ahora, la adicción, usted podrá considerar, pues, en nuestras culturas, es el problema número uno que tenemos. Hay adicciones a muchas cosas. Entonces es importante trabajar con Dios para poder ir venciendo esto. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre el vino? Bueno, hay muchos pasajes que hablan de esto y de la influencia también que el vino tiene sobre las personas. Pero considere lo que dice, por ejemplo, el Proverbio capítulo 20, y vamos a ir ahí. Quiero aprovechar el tiempo antes de que nos despidamos hoy día. Proverbios capítulo 20 habla acerca de algunas cosas que tienen que ver con el vino. El versículo 1, por ejemplo, de Proverbios 20, y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, por si usted tiene otra versión, pero esto dice aquí: el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Entonces considere esto, dice la Escritura, es un proverbio, es sabiduría pura hablándonos a nosotros. Dice, el vino lleva a la insolencia. Y es fácil ver esto, pues. Nos damos cuenta, por ejemplo, amigos que se conocen desde años, debido a la influencia del alcohol, terminan peleando, hiriéndose, quitándose la vida, haciendo locuras, porque el vino, el exceso del vino, la embriaguez nos lleva a la insolencia.
La bebida embriagante al escándalo, es decir, hay situaciones promiscuas incluso que se dan en ambientes de embriaguez. Cuando alguien está bajo la influencia del alcohol, comete muchos pecados, muchas cosas que le hacen mal. Entonces es importante para nosotros considerar este efecto del alcohol sobre la mente del ser humano. Por otro lado, fíjese usted que en Gálatas capítulo 5, ahora en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 5 menciona, hay un paralelo ahí, por ejemplo, que habla de la vida o del hombre que se conduce de acuerdo al Espíritu Santo y de la vida o de la persona en general que se conduce de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. Fíjese usted que en el versículo 21 de Gálatas 5 se nos dice lo siguiente, hablando de una lista de pecados. La voy a leer toda para que usted tenga todo el contexto. Desde el versículo 19 nos dice la siguiente. Las obras de la naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa es todo lo mundano en nosotros, es todo lo que no es de Dios, es todo lo que tenemos en nosotros que se ha ido acumulando en nuestra vida. Se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, es serio lo que dice el apóstol Pablo aquí, porque dice, si usted es borracho, si usted practica borrachera, si es dado al vino, pues no va a heredar el reino de Dios. No importa si va a la iglesia. Usted puede ir a la iglesia, pero ser un borracho, por ejemplo. Y si es borracho, pues, dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas 5:21, no heredará el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces es importante considerar esto. Por otro lado, un hombre de Dios tiene o debe tener o debe desarrollar dominio propio, dominio de sí mismo. Y cuando estamos bajo la influencia del alcohol, eso no ocurre. El dominio propio no existe en una persona alcoholizada. Ni siquiera tiene dominio de su propio cuerpo, porque anda caído por ahí, por acá, se queda dormido en el piso. Pasan muchas cosas cuando uno está bajo la influencia del alcohol. Pero un hombre de Dios debe tener dominio propio. ¿Para qué? Para ser un buen ejemplo para los demás, empezando por su familia. Un hombre de familia, un papá, un esposo, no debe ser un borracho, porque le da mal ejemplo a la esposa. Además, si está bajo la influencia del alcohol, puede abusar de su esposa o de sus hijos e incluso maltratarlos. Entonces es importante considerar que uno debe ser un ejemplo como cristiano para la familia en primer lugar, sobre todo en la iglesia, después de la familia. Es decir, hay mucha influencia de un hombre de Dios. Note que este requisito está asociado también, si usted se fija en 1 Timoteo capítulo 3, dice que no debe ser dado al vino y tampoco debe ser peleador o pendenciero. Y precisamente la influencia del alcohol nos lleva o nos puede llevar a las peleas. Y Pablo le dice a Timoteo en 2 capítulo 2, versículo 24, y por favor anote estas escrituras para que después las repase. Dice, un hombre de Dios no debe andar peleando. Eso es así. Un hombre de Dios no debe andar peleando. Entonces usted debe tomar una decisión en cuanto a esto. Usted debe tomar una decisión. Si lo que usted hace con respecto a estas bebidas embriagantes, por ejemplo, generan un problema en su familia, si usted está haciendo un mal ejemplo para sus hijos, si somos un mal ejemplo para nuestros hijos, por ejemplo, o para otras personas, necesitamos tomar decisiones en base a esto. Algunos se abstendrán, por ejemplo, de beber bebidas alcohólicas, otros lo harán con muchísimo cuidado, pero de alguna manera debemos tener mucho respeto por los demás, especialmente por nuestras familias y por la influencia que tenemos sobre ellas, para no hacerles caer en alguna situación de pecado, porque somos un ejemplo para los demás. Para finalizar, nada más tome nota, por favor, de estos pasajes que hablan también de la influencia o el abuso del alcohol. Proverbios 23, verso 31 al 34, nos habla acerca de cómo este abuso del alcohol genera algo en nosotros. Proverbios 31, verso 4, Habacuc 2, verso 15 y Génesis 9, versículo 21. El abuso del alcohol controla a la persona, lo controla. Y lo que Dios quiere es que el Espíritu Santo nos controle y que podamos tener dominio propio. Así que para concluir, un cristiano maduro necesita
estar bajo el control del Espíritu Santo y no bajo el control del alcohol o de otras cosas que puedan ser adictivas. El control del Espíritu Santo no significa para nosotros que somos perfectos, no, ninguno es perfecto, pero sí que somos controlados por Dios y que las decisiones que tomamos van a estar basadas también en la palabra de Dios, en la sabiduría que viene de Dios, en la llenura del Espíritu Santo. Piensen en esto. ¿Qué puede usted notar en su vida que es contrario a lo que hemos aprendido hoy? ¿Qué puede notar usted en su vida que es contrario a lo que hemos aprendido hoy? Considere lo que hemos aprendido, por favor. Número 2, ¿tiene problemas con el abuso del licor o de alguna otra sustancia? ¿Tiene problemas con el abuso del licor, el alcohol o alguna otra sustancia que lo controle? Por ejemplo, algo que le quite el hambre, que le quite el sueño, que le quite, que lo desconcentre de cosas importantes. Pues tenga cuidado con eso porque puede ser alguna droga. Tome la decisión de abandonar estas cosas que no son el Espíritu Santo. Tome la decisión de abandonar todas estas cosas que pueden generarle a usted tomar malas decisiones. Sin prudencia, por ejemplo, ¿no? El abuso del alcohol le puede llevar a ser un hombre o una persona imprudente. Y cuando somos imprudentes, pues generamos muchos problemas a las personas que están a nuestro alrededor. Así que hay consecuencias de la imprudencia producto de estas bebidas embriagantes. Tome la decisión entonces de abandonar esto y ríndase al control del Espíritu Santo. Ríndase al control del Espíritu Santo, no hay más. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, el pasar tiempo con el Señor, esas cosas nos van a llenar de una buena influencia. Póngase una meta esta semana. No deje pasar el tiempo. Póngase una meta. Haga un plan y establezca qué cosa quiere hacer de aquí en adelante si es que tiene un problema con este tipo de cosas. Si no lo tiene, esté atento, esté alerta, porque generalmente tenemos muchas tentaciones. Hay muchas cosas en este mundo que para el hombre cristiano pueden ser una tentación grande y nos pueden llevar a pecar de una manera muy grave. Que tenga buen día, Dios lo acompañe y nos vemos pronto.